Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si esta es la pantalla que está habilitada. Sí, esa misma. Bien, les recuerdo que estamos, perdón, en el curso o la acción formativa Servicios Auxiliares en Ciberseguridad y yo, Ramón Eduardo Zorrilla, he sido su facilitador. Ya hemos visto el primer módulo que habla de electrónica básica digital, pasamos por el segundo, tecnología de la información, pasamos y terminamos la semana pasada el tercero, aspectos básicos de networking y hoy entramos al cuarto módulo, fundamentos de ciberseguridad. Detalle importante, no me dejes las entregas para último momento, no me dejes las entregas para último momento, ya yo corregí algunos antes de comenzar la sesión y vi que vamos trabajando bien, en orden, pero no lo dejen para el último momento para que inmediatamente terminemos la semana pasada. La semana que viene, el módulo, que creo que puede que agreguemos un encuentro extra por temas de prácticas y demás, si no, el encuentro de la semana que viene lo extendemos para hacer algunas practiquitas interesantes y dejarle algunas para que ustedes la hagan en casa, luego terminar la sesión y se pongan a trastear desde el punto de vista didáctico, es decir, con unos pasos a seguir para que sigan la secuencia y vean cómo funciona y fluye cada elemento. Entonces, ya estamos en el cuarto módulo y entramos al cuarto módulo, fundamentos de ciberseguridad. ¿A dónde cogió esto? Ok, los beneficios de la cualificación servicios auxiliares en ciberseguridad, básicamente, en resumidas cuentas, a partir de todo lo que hemos dicho durante todo el trayecto de la acción formativa servicios auxiliares en ciberseguridad, es que básicamente le abrió la mente a ustedes, a los que no hayan trabajado nunca con ciberseguridad, de que todos los elementos electrónicos y que componen la informática moderna en sentido general son hackeables desde cierto punto de vista. Y en ese sentido, nosotros tenemos que saber cómo funcionan para poder implementar y saber implementar medidas y contramedidas de ciberseguridad para evitar de que ciberdelincuentes se hagan con nuestros dispositivos en sentido general. Entonces, la competencia final de la cualificación, al finalizar la cualificación, ya eso es la semana que viene, ustedes estarán en la capacidad de brindar soporte, gestionando prácticas, aplicaciones seguras e implementando soluciones en el desarrollo y seguridad de programas para identificar posibles amenazas en infraestructuras tecnológicas bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Preguntas, dudas o comentarios, inquietudes o algo que quieran aportar antes de comenzar. Parece que no. Entonces, seguir. Las reglas de participación en sentido general, que se les dan de memoria, levantan la mano, se les da la palabra o escriben directamente en el chat de la aplicación que estamos utilizando, que en este caso es Google Meets. Como retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta ahora, vimos cómo funcionan los elementos electrónicos, eh, vimos también aspectos de redes, de networking, básicamente, y vimos tecnología de la información, vimos los elementos que componen la informática moderna. Ahora, en este módulo, fundamentos de ciberseguridad, vamos a ver de qué manera, ojo, que ya lo hemos visto en los otros módulos, porque le hemos agregado algunas practiquitas y demás, pero aquí vamos a ver cómo podemos agregarles esos mecanismos de protección a todo lo que ya hemos visto con anterioridad. Entonces, como reflexión, tenemos aquí que la tecnología avanza cada día, pero el verdadero progreso ocurre cuando nosotros avanzamos con ella, aprendiendo, adaptándonos y nunca dejando de crecer. ¿Alguna palabra que quieran acotar respecto a esta frase? Cuéntemelo, señor Ángel David. Exacto, muy bien. Cuéntamelo, Ramón. Yo veo que levanta la mano. Perfecto, eso es así. Déjame un segundo. Déjame verificar algo aquí. Sí, sí, sí. Estaba hablando conmigo mismo aquí, pero le decía que perfecto, que eso es así, Ramón. Y ahora estaba verificando algo aquí de el audio, donde está, para verificar si puedo capturar el audio, ¿no? Pero no está bien, no hay problema.
La verdad. Un tema de la grabación del encuentro, pues no hay problema con eso. Al final se queda grabado y todo el audio está saliendo. Entonces, gracias por las acotaciones y el entendimiento de la reflexión que vemos aquí a Ángel David y a Ramón Elías. Ahora vamos a seguir y a continuar con la presentación del módulo del día de hoy. Hoy tenemos el módulo 4, Fundamentos de Ciberseguridad. Entonces aquí yo hago una pregunta, ya que vamos a entrar al Fundamentos de Ciberseguridad y que ese es el cuarto módulo de el curso de Acción Formativa Servicios Auxiliares en Ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Cuéntenme, ¿qué es la ciberseguridad? Cuéntemelo, Franklin. Perfecto, perfecto. Cuéntemelo, Ramón. Perfecto. Tomás, cuéntame. Ok, ok. Christopher levantó la mano, cuénteme. Perfecto, perfecto. Todo eso está muy bien y en resumidas cuentas, si resumo todo lo que ustedes han dicho, la ciberseguridad se encarga de proteger los datos interconectados. Así de simple. Básicamente es eso. Resumiendo todo lo que ustedes dijeron no está mal, está bien, pero en resumidas cuentas, si pongo todo eso en una licuadora, lo que dijeron y lo bato, lo que me queda es que la ciberseguridad protege los datos interconectados. Dicho esto, y viendo que entienden bien qué es la ciberseguridad, procedemos. La competencia final de este módulo, Fundamentos de Ciberseguridad, es que ustedes estarán en la capacidad de implementar soluciones de ciberseguridad bajo supervisión con cierto grado de autonomía. Entonces empezamos con los conceptos generales que permitieron que la ciberseguridad hoy en día existiera, porque sin estos conceptos que vamos a entender ahora, nunca hubiese existido algo como la ciberseguridad, porque los datos nunca hubieran estado interconectados, viajando de una red a otra. Entonces no hubiera existido la necesidad de que tuviéramos una área de la informática que nos permitiera proteger esos datos. Entonces, Internet básicamente es una gran red mundial compuesta por miles de redes interconectadas que permiten comunicar computadoras, servidores, dispositivos móviles y sensores a través de protocolos comunes. Eso en resumidas cuentas es lo que significa Internet. Entonces, un ejemplo de esto es cuando ustedes abren Google desde su casa, su dispositivo envía una solicitud a un servidor en otro país y ese servidor responde gracias a Internet. Eso se conoce como la comunicación cliente-servidor, en sentido general. Entonces, empezando aquí con el tema de la historia y evolución de Internet. Internet como tal nace en los 60 como un proyecto militar llamado ARPANET en laboratorios DARPA. Entonces, en los 80 se abre al uso académico, en los 80. Pero en los 90 nace la WWW, que eso fue una creación de Tim Berners-Lee en los 90. Entonces, en los 2000 y ahí en los 90 cuando empieza el auge del tema de creación de páginas web y demás. Pero no es hasta el 2000 donde aparecen los dispositivos móviles y redes sociales. De ahí hacia acá. Entonces, hoy vivimos la era de la nube, IoT, la IA y redes 5G y 6G. La 6G todavía no es tan popular, hasta ahora nos hemos quedado en 5G, de hecho los dispositivos hasta ahora solamente aceptan 5G. Entonces, un ejemplo de todo esto y viendo el tema de la evolución del Internet hasta hoy en día es que antes solo había texto en la web y es así. Hoy podemos ver videos en 4K vía streaming sin descargar, sin ninguna clase de problema, gracias a la conectividad y a los medios que se utilizan para comunicarnos hacia Internet. Hoy en día tenemos fibra, en todas las casas hay fibra. Entonces, servicios que se ofrecen a través de Internet, correo electrónico, navegación web, videollamadas, streaming, e-commerce, redes sociales, juegos en línea, servicios en la nube como Google Drive y AWS. Un ejemplo de todo esto es cuando ustedes, los estudiantes, utilizan OneDrive para guardar archivos, están usando un servicio en la nube basado en Internet.
La comunicación cliente-servidor, ¿de qué va eso? Tenemos cliente, que es el dispositivo que realiza la petición, y el servidor, el dispositivo que responde y entrega la información. Un ejemplo de todo esto es tu navegador, que es el cliente, solicita abrir YouTube. Entonces, el servidor de YouTube responde enviando la página, siempre y cuando todo está bien, ¿verdad? El cliente, que serías tú a través de tu navegador, y el servidor, que sería en este caso YouTube, que es hacia donde estás solicitando la petición. Protocolo de Internet o IP. Básicamente es un conjunto de reglas que permiten enviar datos entre dispositivos y cada dispositivo conectado recibe una dirección IP. Un ejemplo es la 192.168.1.15. Básicamente lo que hace es que identifica un dispositivo conectado al Wi-Fi de la casa, por ejemplo. Los tipos de conexiones a Internet, varios, muchos. Hoy en día se utiliza más el fibra óptica y el tema del 4G y 5G por el tema de movilidad. Tenemos cable coaxial, ADSL, datos móviles 4G y 5G, Wi-Fi y satélite. Satélite se ha popularizado mucho hoy en día y básicamente los gigantes de la industria se han evocado hacia el tema de el Internet satelital. Transmisión digital y su evolución. Básicamente, la transformación digital es el proceso mediante el cual una empresa o persona utiliza tecnología digital para mejorar sus procesos en sentido general y sus servicios. Básicamente, la evolución fue fluyendo desde el papel, luego la computadora, luego el internet, luego la nube, luego ahora pasó al tema de la inteligencia artificial y ahí viene el tema de la automatización con los agentes de inteligencia artificial. Una chulería y el tema del machine learning que va ahí de la mano de aprendiendo cosas y se va automatizando elementos o tareas que son repetitivas que no necesitan la interacción de un humano más que para autorizar la petición final. Impacto de la transformación digital en las empresas. Básicamente reduce costos, aumenta la eficiencia, automatiza tareas, mejora la experiencia del cliente, abre nuevos modelos de negocio. Un ejemplo de todo esto, un colmado que ahora usa delivery por WhatsApp está aplicando transformación digital. O sea, yo en vez de yo llamar, yo escribo por WhatsApp y hasta le mando la ubicación, le mando el location para que el colmado me mande el delivery con mi pedido. Y también se puede pagar por ahí. Te mando un link, tú pagas y ya no tienes ni siquiera que el delivery, darle, entregarle dinero al delivery. Todo es automatizable y puede todo muy bien evocarse hacia la transformación digital para eficientizar los procesos. ¿Los dispositivos inteligentes piensan? Es una pregunta bastante interesante que todos debemos hacernos y todos que no saben o todos los que no pudiéramos saber algo sobre tecnología y del cómo va ese tema de inteligencia artificial, muy probablemente pensemos de que sí, que los dispositivos piensan. La verdad es que no, no piensan. Básicamente lo que hacen es que ejecutan instrucciones programadas y la inteligencia que muestran se basa en algoritmos, sensores, machine learning entrenado por humanos, por ejemplo. Por ejemplo, un bombillo inteligente no piensa, solo ejecuta reglas. Si detecta presencia, se enciende. No hay un pensamiento del dispositivo, del bombillo en este caso. Él solamente detectó que había gente debajo de él o un movimiento y él encendió. Un momento por aquí. Importancia de la creación de las redes. Bueno, básicamente permiten compartir información, recursos, internet, archivos, impresoras y aplicaciones entre múltiples dispositivos. Luego pasamos a los tipos de redes, LAN, WAN, MAN y PAN, que básicamente son los tipos de redes que componen el universo de las redes. Cada una se implementa en su área específica. Por ejemplo, la LAN, redes locales, hogar o empresa pequeña. WAN es una red amplia, básicamente es Internet. Red metropolitana, ciudades, interconecta ciudades. Y PAN es una redes personales, como por ejemplo un Bluetooth, por ejemplo. El Internet de las cosas es un término bastante interesante que día con día, a partir de las automatizaciones que se implementan tanto en las empresas como en los hogares, cae con más sentido, aunque en ciertas áreas se le conoce como domótica, pero al final cuando sumamos los resultados de cada implementación de domótica se convierte en el Internet de las cosas, que al final son sensores y elementos que envían peticiones hacia Internet por el tema de las automatizaciones que nosotros pongamos en nuestros hogares o en nuestras empresas. Es la conexión de dispositivos físicos a Internet para enviar datos, recibir instrucciones y automatizar procesos. Un ejemplo de esto es una nevera inteligente que envía alertas al celular. Que por cierto, que una nevera sea inteligente es bastante extraño, pero realmente con lo que venimos hablando hasta ahora, en los slides anteriores, es que la nevera por sí sola ya no está pensando. Nosotros
tenemos que decirle, mira, ya yo saqué el último vaso de leche que teníamos ahí, lo marca y ya ella te manda el tema, la lista de compras, porque ya alguien le dijo que ya eso no estaba en la nevera. Porque si nadie le dice que eso no está en la nevera, habría que entonces tener una nevera más inteligente aún, que tiene sensores en cada espacio de la nevera, que inmediatamente quitemos, como pasa en algunos supermercados inteligentes que no tienen eh, empleados humanos, sino que todo es automatizado. Cuando yo quito un refresco de la nevera, por ejemplo, del freezer del supermercado, en automático el sensor dice, mira, ya yo no tengo nada aquí, alguien lo quitó. Y entonces la nevera en ese momento mandaría la alerta. Ya yo no tengo nada. Ahora, si quedaba algo, quedaba por ejemplo un refresco que acabo de abrir, vuelvo y lo pongo y va a decir otra vez la nevera, ah, no, mentira mío, ya sí hay algo. Pero básicamente ahí entonces empezaría la nevera cuando lleguen a ese punto de los supermercados inteligentes que se han implementado en el mundo hasta ahora. Llegaría entonces ese punto de que la nevera pudiera enviar alertas sin necesidad de la interacción del humano, porque en los sensores, los propios sensores, le diría, mira, ya aquí no hay nada, ¿eh? Lo que estaba aquí ya no está. Básicamente eso, en sentido general. Interconexión y monitoreo de dispositivos. Tenemos los dispositivos IoT que se conectan usando Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Ethernet, y se monitorean desde aplicaciones o plataformas en la nube. Esto no tiene verdad. Los beneficios de la interconexión de dispositivos IoT, bueno, tenemos el tema de la automatización de tareas, monitoreo en tiempo real, ahorro de energía, seguridad mejorada, eficiencia operativa, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos cómo se conectan dispositivos a las redes que usan un intermediario, ya sean los routers Wi-Fi, gateways IoT, redes 4G y 5G o protocolos como MQTT. Todo va a depender del tipo de dispositivo que tengamos que solicite una u otro mecanismo para conectarse a la red. La domótica es la tecnología que automatiza funciones del hogar como luces, puertas, aire acondicionado, cámaras, alarmas, regletas incluso. ¿Qué regleta inteligente? Yo tengo una regleta inteligente que le digo en qué momento del día le va a mandar electricidad a tal o cual puerto de la regleta. Si no más, si lo tengo todo apagado, en ningún momento, por más maraña que haga, va a estar apagado siempre, a menos que yo lo autorice en la aplicación. Las redes futuras, tenemos ahí el 6G, eso ya estamos casi a un pie del 6G. Redes basadas en intención, la IBN. Tenemos las redes autónomas, IoT masivo, comunicaciones cuánticas. El IoT masivo es un tema ahí bastante interesante, escamoso de hecho, pero interesante porque día con día estamos más cerca del Internet de las cosas masivas, porque ya incluso ciudad, en Barcelona pudiera llamarse una ciudad inteligente. Un país completo es un país inteligente como Estonia, por ejemplo, fuera la primera república digital del mundo, de hecho. Aquí hemos avanzado bastante en el tema de la inteligencia como país, en sentido general, y la inteligencia hablo de los dispositivos interconectados que nos permiten a nosotros automatizar tareas o eficientizar tareas a través de los mecanismos digitales, en sentido general. Los tipos de software, eso ustedes lo saben de memoria, tenemos software de sistema como Windows, Linux, Android, da igual. Software de aplicación, Word, Chrome, WhatsApp, lenguajes de programación como Python, C Sharp o JavaScript. Luego pasamos al tema de la estructura de un programa básico, es decir, que todo programa tiene una entrada, un proceso y una salida. Los programas tienen esas tres cosas todos, sin importar el programa que sea. Por ejemplo, en Python tenemos un nombre que es igual al input, que va a ser tu nombre, o sea, la pregunta. Sería como, por ejemplo, si evocamos a C Sharp, que usted maneja más C Sharp, sería como cuando ponemos el console write line. Que ese console write line no se activa si no ponemos el read line. Si no ponemos el read line, en ningún momento va a hacer algo ese read line. Realmente el input sería aquí el equivalente al read line y luego el proceso que va a imprimir el nombre. Vamos a poner esto en práctica. Un momento, vamos a parar de compartir. Vamos a abrir VS Code. Vamos a copiar de aquí, ya abrí de este lado. Copio esto, para no tener ni siquiera que escribirlo. Aquí tengo VS Code. Entonces aquí vamos a generar un nuevo archivo. Probando 22.py. Ajá, lo creo. Pego. Voy aquí para ejecutar y run and debug. Vamos a terminar de correr.
Como siempre, el señor VS Code haciendo jugadas extrañas. Ahora sí, a ver, que se perdió el launch del JSON, dice, vamos a recargarlo. Un segundo, no. El launch terminal, bueno, cargó. Ok, ahora sí, míralo aquí. Faltaba. Me pregunta tu nombre, que ese es el input, el console read line. ¿Se ve? Sí se ve. Vi la pantalla, se ve. Yo le escribo Ramón, por ejemplo, y ahí me dice, hola Ramón, que es básicamente lo que acabamos de decir. Básicamente la palabra reservada input en Python sería, y haciendo una sinonimia con C Sharp, sería como por ejemplo colocar el readline, que básicamente lo que está es esperando una acción para terminar con la petición, básicamente. Terminar con la petición y entonces ahí básicamente habilitamos una entrada y aquí con la entrada, obviamente, después que yo escribo el nombre, le doy enter, o lo que sea que yo escriba, le doy enter, me va a saludar. Y si se fijan, aquí yo no tuve que declarar la variable, decirle de qué tipo es la variable. Él en automático Python entendió que esa variable era de cadena de caracteres. No tuve que declarar el tipo aquí en este caso. Entonces ya terminamos aquí con el tema del ejemplo de Python. Déjame yo cerrar a VS Code. Cerramos y seguimos aquí. Entonces, Blockly. Blockly es bastante interesante. De hecho, le voy a mostrar un ejemplo ahora. Eh, es una plataforma visual donde se programa usando bloques sin escribir código. Por ejemplo, un bloque que dice al iniciar mostrar mensaje. Vamos a entrar a Blockly. Pero primero, vamos a ver un ejemplo que yo tengo por aquí. Para ustedes, creo que lo puse por aquí, servicios, aquí está. Y prácticas, ¿cuál que lo puse? Ah, se me lo aquí, prueba Blockly. Cuando yo lo abro, como ya tengo el código estructurado básico, básicamente, entonces aquí tenemos el tema de lógica, por ejemplo. Yo digo aquí if y and, por ejemplo, un tema lógico, una prueba lógica. If, por ejemplo, vamos, ¿a dónde se fue? Ah, aquí. Se me fue. Espera, normalmente se por el tema de la pantalla. Vamos a reiniciar otra vez, un segundo. ¿Dónde cogió esto? Se me fue. Ok. Vamos a hacerlo aquí. Mira, por ejemplo, aquí, en el tema que tenemos aquí, tenemos 5 más 6, por ejemplo. Un tema matemático. Ejecutar. Se fue. ¿Qué es lo que le pasa a esto ahora? Se me están ligando. Se debe ser por el tema de la práctica que hice rápido ahorita. Y me imprime probando. Pero, espérate, se me ligó aquí. Pero no hay problema. Bloque bastante interesante. Me cerré aquí. Bloque bastante interesante por eso. Borramos aquí. Y aquí ponemos, por ejemplo, hola. Y básicamente aquí me imprime lo que sea que estemos aquí. Si yo quiero ver probar, por ejemplo, un bloque, y esto es interesante, porque, y vean por qué es interesante que entiendan cómo funciona el bloque para el tema de prácticas y demás, o si quieren probar cosas agregando bloques, de repente ustedes quieren aprender cómo funciona un bucle. Vienen a bloque y van ingresando bucles y demás. Por ejemplo, vamos a agregar esto. Se agrega esto, por ejemplo, aquí al bucle, o lo agregamos aquí. While tal cosa, tal otra. While tal otra. Y él se va agregando al bucle. Todo va a depender de lo que queramos hacer. Pero básicamente así funciona Blockly. Déjame yo abrir ahora, me cerrarlo aquí. La página directamente. Para que vean otra cosita de que están por ahí. Por ejemplo, todo esto fue utilizando Blockly, por ejemplo. De repente yo quiero hacer una simulación de una Raspberry Pi.
Vamos a buscar, por ejemplo, un semáforo. Vamos a ver qué pasa. Verde, amarillo y rojo. Lo paramos. Y, y aquí podemos ver el tema del delay, pero si de repente yo digo, vamos a ver si funciona la tentación de Mara. Aquí dice que en el verde dura 3 segundos. Vamos a decirle que ahora en vez de 3 segundos, dure 5 milisegundos. A ver qué pasa. Pasa rápido. ¿Vieron? Y todo eso ustedes básicamente lo conocen por el tema de la ejecución asíncrona y los delays que tú le puedas dar y demás. Pero es básicamente interesante lo que se puede hacer con esto. Aquí yo puedo probar simulación y de repente lo mandan a hacer a ustedes un circuito de un semáforo. Ya ustedes saben, por la estructura de un Raspberry Pi, este es el más básico de eso. Es el Raspberry Pi Pico, el más básico. Ya ustedes tienen que agregar solamente 3 LEDs y programar su Raspberry Pi porque tiene un conector USB que le permite programar y por los chips que tiene le permite entender la programación y aquí está la programación. Se definen 3 constantes, esos son constantes básicamente que tienen un valor específico, 1, 5 y 9 y a partir de ahí entonces empieza a ejecutar la acción. Si queremos volver a otra cosa, a otro elemento, sí, vamos a dejarlo. Aquí hay otros simuladores que funcionan con Blockly por detrás, en sentido general. La mayoría utiliza Python, obviamente porque Python sirve hasta para remedios, para lo que sea. De repente aquí tenemos un Arduino. Ah, que queremos probar un Arduino. Por ejemplo, vamos a ver, se ve interesante por el tamaño. Vamos a ver qué hace. No sé lo que hace. Miren, es interesante. Y eso se hizo con Arduino. Y te dirán, ¿y cuál fue la programación de ese? Bueno, mírala, ¿eh? Y dependiendo de lo que se programe por ahí, hace una acción aquí. De repente, si queremos ver otra cosa de Arduino, pues eso puede mover y quitar y demás para hacer sus propias pruebas, obviamente es un simulador. Pero si aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ejecutar aquí, en 5, si se fijan, lock y demás, eso para probar de hecho. Y aquí tenemos varios elementos conectados, vemos cómo funciona. Aquí, si cambiamos algo del código, la programación aquí cambia. Pero si se fijan, todo eso es cambiable por el tema de la simulación que quieran entrar. Vamos a ver aquí 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Vieron cómo cambió ahí? Todo va a depender de lo que hagamos. Pero eso le sirve a ustedes para entender cómo funcionan los circuitos, tanto como Arduino como las Raspberry Pi y demás. Se puede simular desde allí. De repente usted tiene alguna práctica o ejercicio en electrónica, antes de hacerla ya, verifica los que están aquí, verifica la programación que están aquí y aquí ya están viendo los componentes que necesitan y demás para programar. Y si aquí funciona, allí va a funcionar también. Aquí hay un juego, aquí hay otras cositas también que se hacen con LED. Va a depender de lo que quieran hacer en ese momento. Pero ahí está y estará en la presentación. Y todo eso funciona con Blockly. Blockly fue desarrollado de hecho por Google. O sea que todo eso es gracias a Google. Si ustedes tienen una página, por ejemplo, que quieran que la gente pruebe su lógica de programación, solamente implementan Blockly y listo. Lo implementan, le dicen cómo que va a funcionar todo, que cada bloque y demás. El que estaban probando falló porque eso fue algo que yo escribiendo ahí bastante rápido y ahorita funcionó medianamente bien, pero era un tema de prueba básicamente, para que lo vieran la versión implementada más básica de Blockly, en sentido general. Pero lo pueden implementar, eso es gratis, eso es gracias a Google. Y aquí vemos con la programación básica con Blockly. Tenemos, bueno, se pueden usar variables, condiciones, bucles, operaciones matemáticas, secuencias. Y Google tiene juegos oficiales para aprender programación. Por ejemplo, vamos otra vez aquí a Blockly. Vamos a entrar a estos juegos para aprender Blockly, para ver qué juegos tiene. Mira aquí, por ejemplo, tiene varios juegos. Tiene aquí un puzzle, un tema, por ejemplo, que la imagen, un pato, tiene 2 piernas. Y aquí me dice traits, break and features, básicamente. Entonces aquí vamos a elegir, por ejemplo, el pato. El pato, vamos a elegir 2 piernas. Y aquí dice que elijamos esta, creo que era. Vamos a dejarlo, y era la otra, ¿dónde está?
Aquí, aquí chequeamos la pregunta, la respuesta. 16 bloques incorrectos, obviamente, porque los otros tenemos que armarlo, pero bueno, básicamente te va enseñando. Básicamente aquí vemos una estructura de decisión. Ok, si tenemos un pato, entonces ¿cuántas piernas tiene el pato? Dos, perfecto. ¿Y qué otra cosa hace el pato? Tal y tal, por ejemplo. Y aquí tienen que, me dice, eso era, bueno, quiero una abeja, mira, quiero una abeja. El pato era por aquí abajo, ¿verdad? La abeja era aquí, vi. Verifiquemos cuántas patas tiene la abeja y demás, y así seguimos trabajando. Básicamente eso es una estructura de decisión para aprender cómo fluyen los datos, en el sentido de la programación y demás. Aquí hay otros juegos también, por ejemplo, el de este, que es interesante porque, por ejemplo, nos enseña el tema de los grados. De repente aquí tenemos 90 grados y tenemos 40. Vamos a ver qué pasa con 90 grados. Dispara y mata. Pero si tenemos aquí, por ejemplo, aquí dice, vamos a ver qué pasa. Un problema. Dispara para el otro lado. Entonces tenemos que empezar a voltear. Vamos a decirle aquí, por ejemplo, si ya está allá de aquel lado, poner un 90 de este lado. Reset, room. Ya sabemos que no es 90. Tenemos que ponerle aquí 180, por ejemplo. Ah, brinca demasiado. Entonces aquí en vez de 70 vamos a ponerle 30. Muy cerca, vamos a ponerle 40. Pero eso, ¿por qué nos sirve a nosotros? De repente nosotros queremos programar un videojuego y tenemos que ver qué tanto influye en el tema de los grados y la distancia en una pantalla, probar para saber cómo va a fluir el tema de los disparos, por ejemplo, en este caso. Un tema interesante. Y ahí se va entendiendo el tema de los grados y demás y cómo fluye. Aquí ahora se va dificultando. Ahora me dice a mí que para yo terminar este nivel del juego tengo que trabajar con una condicional. ¿Vieron aquí el tema de la condicional? Aquí yo tengo que empezar a trabajar con mi condicional y demás. Y se va dificultando y me va enseñando el tema de la programación y la lógica de programación detrás de. Eso le sirve para el que quiere empezar a desarrollar videojuegos y demás. Y entender un poquito cómo funciona el tema de la lógica de programación en cuanto a tamaño de la pantalla y demás. Porque aunque tengamos una pantalla de 500 pulgadas, la pantalla final tiene el mismo tamaño de todas. O sea que es bastante interesante. Y todo eso es con Blockly. Eso lo desarrolló Google para que lo usemos gratuitamente. Entonces, Python. Python sirve hasta para remedio. Python es un lenguaje fácil, potente y usado en ciberseguridad, automatización, análisis de datos, machine learning, IoT. El intérprete de Python, python.org, Google Colab, que de hecho vamos a ver el Google Colab en un rato para ver el tema, un tema ahí práctico de machine learning, si nos da tiempo, ya son las 6:43, vamos a ver qué tanto se nos extiende eso. O sea, que probablemente sí lo hagamos. Replix, que es una modalidad online open source que nos permite eh, probar código de Python. La filosofía del lenguaje es código legible, simplicidad, reutilización y comunidades abiertas. Variables y declaraciones básicas. X es igual a 10. Ya Python sabe que eso es una variable de tipo entero. Nombre es igual a, a Juan. Ya Python sabe que eso es una variable de tipo cadena de caracteres. Activo es igual a true. Ya Python sabe que es una variable booleana. Los tipos, entero, flotante, cadena de caracteres, booleanos, listas o diccionarios. Funciones y tipos de datos, las funciones funcionan igual, de hecho, igual que en todos los lenguajes, tienen algunos parámetros diferentes, pero funcionan igual. Por ejemplo, declaramos sumar con dos parámetros A y B y devolvemos el dato que se va a hacer o la acción que se va a realizar con los dos parámetros. A es igual más A más B, por ejemplo. Es una función. Estructura de programación en Python. Tenemos aquí secuencias, condiciones, bucles, funciones, clases. Definición de un prototipo. Un prototipo básicamente es una versión inicial y funcional de un producto para probar ideas antes de desarrollar el final, el entregable. Entonces, el Raspberry Pi. El Raspberry Pi es un elemento interesante porque funciona como mini computadora bastante asequible. Tú tienes un Raspberry Pi completo, qué sé yo, barato, $90 que te permite implementar cientos de cosas bastante interesantes para ir probando. De repente un Raspberry Pi tú tienes pfSense, que te sirve para ti para crear un tema de VPN y firewalls, por ejemplo, desde allí. Básicamente con un Raspberry Pi tú puedes tener una computadora bajo costo que usa Linux y permite aprender redes, servidores, IoT y programación. Desde Raspberry Pi tú puedes incluso correr contenedores de Docker sin ningún problema. O sea, que eso todo funciona bien y nítido. Hay elementos, porque son así básicamente,
te venden de manera oficial cajitas y demás, que básicamente tú colocarlo encima de tu computadora, colocarlo al puerto RJ45, el cable de Ethernet y ya funciona bien. Tú instalas lo que tú quieras ahí y eso va a ser como tu mini laboratorio de pruebas. Eh, el simulador open source, ahí hay un simulador que utiliza QEMU, obviamente, para el tema de la virtualización, ya se lo explicamos en clases anteriores, más Raspberry Pi OS, y está ahí, está el repositorio de GitHub por si lo quieren descargar y probar. Raspberry Pi no vale tanto en conjunto, en total, o sea que lo pueden comprar y tenerlo allí, a modo de prueba. Y por otro lado tenemos Arduino. Arduino es como el cerebro, por así decirlo, de la mayoría de implementaciones básicas de el IoT o domótica de manera más pequeña. Entonces, es la plataforma electrónica para crear proyectos con sensores y actuadores. El simulador open source está aquí. De hecho, creo que lo acabamos de ver ahora mismo. Y aquí están todas las partes que corresponden a un Arduino. Por ejemplo, el Arduino 1, que es una versión de Arduino. Esa placa. Es muy similar a la Raspberry Pi. Lo único que Raspberry Pi es más como una computadora. Y Arduino es más como una especie de chipset que nos permite a nosotros programar cosas para hacer cosas. Elementos electrónicos, en sentido general. El Raspberry Pi es una computadora como tal. El Big Data. El Big Data son conjuntos de datos tan grandes y variados que no pueden procesarse con herramientas tradicionales. O sea, los datos que se generan son de redes sociales, sensores IoT, empresas, apps móviles, cámaras, sistemas bancarios, web, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Big Data lo compone todo, básicamente, todo en sentido general. No deja nada suelto por allí. Un sensor, eso genera información de Big Data y ese Big Data debe consumirse de alguna manera. Entonces, eso todo es el Big Data. Entonces, viene aquí el tema de conjunto de datos de gran escala. Se caracterizan por las 5 Vs, son volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. Esas son las 5 Vs del Big Data, lo esencial. De allí ya hay otra cosa. Los desafíos del Big Data básicamente son el tema de la privacidad, costos, procesamiento, almacenamiento, ciberseguridad, integración de datos. ¿Dónde se almacena la información? O en bases de datos, data centers, nubes, servidores distribuidos, perdón, y sistemas de archivos. Pero ahora que hablamos de nube, ¿qué es la nube? Bueno, la nube permite acceder a recursos, referentes aquí, servidores, base de datos, aplicaciones, etcétera, 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 sin tenerlos físicamente, pagando solo por uso. El tema del mantenimiento de esos servidores en lo que tenemos recursos, lo tiene el que nos está ofreciendo ese servicio en la nube. Nosotros ni nos importa cómo los mantengan esa gente, solamente que nuestro servicio esté siempre arriba, que no se caiga en ningún momento. Eso es lo único que nos interesa a nosotros. Y por eso se paga. El procesamiento distribuido básicamente se encarga de procesar datos usando múltiples computadoras trabajando juntas, como Hadoop o Spark. Entonces, el análisis de datos por parte de las empresas sirve para detectar tendencias, predecir ventas, mejorar productos, tomar decisiones basadas en datos. Pasamos entonces al tema de la automatización. Automatizar en sentido general es hacer que una tarea se ejecute sola mediante tecnología. Ejemplo, un script que haga un backup automático cada día. Así de simple. Lo programamos, que si yo todos los días a las 5 de la tarde tú vas a hacer que esto vaya para este lado. Y ya. Todos los días a las 5 de la tarde, eso va para este lado. Ya. Eso es una automatización. El uso de la automatización, bueno, en empresas, hogares inteligentes, fábricas, marketing digital, seguridad informática, procesamiento de datos. Luego pasamos al tema de la inteligencia artificial. La IA permite a las máquinas realizar tareas que requieren inteligencia humana, por ejemplo, reconocer imágenes, tomar decisiones, analizar datos, aprender patrones. Luego de eso, tenemos una variante o básicamente una área de la inteligencia artificial, perdón, una área de la inteligencia artificial. ¿Qué área es? El machine learning, o sea, el aprendizaje de las máquinas. Es la rama de la inteligencia artificial que permite que una máquina aprenda a partir de datos sin ser programada explícitamente. Es decir, le mostramos algo, por ejemplo, yo le muestro fotos a ustedes y ya a partir de esas fotos, yo obviamente se programa con Python, por lo general, se programa y ya yo le digo cuál es Duvendi, por ejemplo, y ya sabe cuál es Duvendi. Vamos a hacer algo de eso, creo que hay tiempo, vamos a hacer algo de eso. No con fotos de ustedes, pero lo vamos a hacer lo más básico posible para que ustedes vean.
El Machine Learning e IoT. El IoT genera datos y el Machine Learning analiza esos datos para automatizar decisiones. El ejemplo, un sensor detecta humedad y un algoritmo decide regar las plantas. ¿Qué es la red basada en la intención, el IBN? Bueno, son las redes que usan IA para configurarse automáticamente según la intención del usuario. Cisco DNA Center es un ejemplo de esa parte. ¿Cómo se relaciona el Machine Learning, la inteligencia artificial y la inteligencia basada en la intención? La IA analiza comportamiento, el Machine Learning aprende patrones y el IBN aplica acciones automáticas en la red. Luego pasamos al tema de que, ok, el uso de redes basadas en intención, tenemos que nos permite la automatización, seguridad avanzada, optimización de tráfico y detección de anomalías. Por otro lado, tenemos aquí el tema de la seguridad digital, que son un conjunto de medidas para proteger. Pero ¿cuáles son? ¿Para proteger qué cosa? Los datos, los dispositivos, perdón, las redes y las identidades. La importancia de la seguridad digital es por lo siguiente, porque nos permiten protegernos contra hackeos, malware, robo de identidad, pérdida de información en sentido general. Luego, tenemos aquí los tipos de datos que se generan, los datos personales, financieros, sensibles, biométricos y profesionales. Luego, ¿quién quiere tus datos? Bueno, las empresas, los hackers, los gobiernos, las apps, redes sociales, los anunciantes. La huella digital como tal es todo lo que dejamos en Internet al navegar, publicar, comentar o registrarnos. Entonces, la información en manos equivocadas puede provocar qué cosa? Estafas, suplantación, pérdida de dinero, extorsión y daño a la reputación. Por otro lado, tenemos aquí el tema de mejores prácticas de seguridad, que son contraseñas fuertes, uso de doble factor de autenticación, actualizaciones, no abrir enlaces sospechosos, evitar Wi-Fi público, encriptar información. Por otro lado, tenemos el tema de la seguridad física, que básicamente protege el acceso físico a equipos, servidores, oficinas y dispositivos. Luego pasamos al tema de desafíos de seguridad en IoT, que son los dispositivos mal configurados, contraseñas débiles, puertas o puertos más bien abiertos, falta de actualizaciones y vulnerabilidades que nosotros mismos, los usuarios, generamos en sentido general. Otra cosa que tenemos el uso es de seguro de redes Wi-Fi. Cambiar contraseña del router, la predeterminada, de inmediatamente nos lo instala nuestro proveedor de internet, tenemos que cambiársela. Utilizar elementos descifrados como WPA2 o WPA3, el tema de redes separadas para invitados, no compartir clave, el tema de protección de dispositivos por antivirus, firewall, actualizaciones, no instalar aplicaciones piratas, aunque aquí vemos un elemento interesante. La mayoría de nosotros obviamos esa parte de instalar aplicaciones piratas. Casi todos instalamos aplicaciones piratas, pero conocemos los riesgos. Sabemos a qué darle clic y a qué no darle clic. Entonces, por otro lado, tenemos el tema de la seguridad en casas inteligentes. Hay que asegurar dispositivos del Internet de las Cosas, redes separadas, actualizar firmwares, deshabilitar acceso remoto. Si no se usa, si se usa, obviamente hay que tenerlo habilitado, pero habilitado con algunos parámetros de seguridad, como por ejemplo el SSH, para que pida alguna clase de elemento para tener ese acceso remoto garantizado. Los puntos de acceso públicos tenemos que son redes Wi-Fi abiertas que representan riesgos. ¿Cuáles riesgos? El robo de información, el sniffing, la suplantación, mining de media, etcétera, etcétera. Configuración de redes VPN en teléfonos inteligentes. Una VPN crea un túnel cifrado para proteger la conexión del usuario. Las apps open source recomendadas pueden ser, por ejemplo, Proton VPN, la versión gratuita, o la OpenVPN, que son elementos gratuitos que son bastante funcionales. He probado ambos y son bastante funcionales. Riesgos de seguridad en línea. Bueno, allí encontramos malwares, ransomware, phishing. Dice Elian que protege lo mejor. Ingeniería social, suplantación, fugas de datos también. Desafíos de un mundo digitalizado. Bueno, la sobrecarga de datos, demasiados datos que se generan día con día, dependencia de sistemas, ciberataques más avanzados, privacidad limitada. El mercado laboral en evolución, tenemos un mercado laboral en evolución, básicamente nos ha creado puestos y áreas que tenemos que aprender para poder trabajar en esa área. Por ejemplo, las nuevas profesiones son ciberseguridad, datos, automatización, la nube, la propia IA, en sentido general. Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Déjeme habilitar una sesión nueva aquí del navegador, ponerla de este lado.
poner esto por acá, porque ahora, ya que hemos hablado mucho de Blockly y del tema del Machine Learning, vamos a ver si podemos hacer alguna, qué sé yo, alguna practiquita buena ahí con el tema del Machine Learning para empezar a, a entrenar cosas, ¿verdad? Porque sería útil como ver, ok, el profesor habló aquí de, de Machine Learning, pero ¿cómo yo trabajo con Machine Learning? Mira, lo ideal con Machine Learning, obviamente uno hace prácticas en su propia computadora, pero si Google desarrolló esta plataforma que era Colab.research, research.google.com, creo que era esa la página, si no le preguntamos al mismo Google por dónde que se entra, así ya entró. Dame yo minimizar aquí. Obviamente ya he hecho cosas ahí, por hacer cosas ahí. Entonces, mira, lo primero que debemos hacer es crear un nuevo notebook para empezar a realizar tareas y demás. Aquí tenemos, está abriendo. Dígamelo, Franklin. Oh, pero ese ahora mismo le pasa. Bueno, déjeme mover entonces esto para acá para que no me tape nada. Sí, claro, claro, siempre un monitor. Entonces, miren, ya aquí me está diciendo, mira, empieza a escribir, porque tengo que empezar a escribir, miren. Empieza a escribir, déjame ver si puedo poner la pantalla más grande. Ok, no la quería poner muy más grande porque después se me pierde la información, pero creo que ahí se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Ok, entonces, ahora, algo interesante. Cuando abren Google Colab, que es gratis también, ustedes entran a la página, de hecho, como está grabado, pueden verla. Déjame yo compartirle directamente el link al chat que estamos utilizando, al grupo de WhatsApp. Y así se queda por ahí. Pueden entrar después, también compartirlo por aquí. Perfecto. Entonces yo sigo por acá y sigo aquí. Entonces, miren, después que ustedes entran a Google Colab, obviamente registrados y demás, lo primero que tienen que hacer es abrir un cuaderno, un notebook, por si lo tienen en inglés. Entonces, ahora tenemos que empezar a importar las librerías que vamos a utilizar, porque nosotros no vamos a redescubrir la fórmula del agua tibia. Tenemos que empezar a importar las librerías de Python porque son las cosas que ya tienen las acciones que vamos a necesitar. No necesitamos desarrollarlas desde cero, ya están hechas, simplemente las importamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar la librería sklearn, que es la librería estándar de la industria, básicamente la que más se utiliza para aprendizaje automático. Entonces, vamos a decirle from sklearn, si así mismo, punto, datasets. Exacto, entonces vamos a importar básicamente de ahí a Iris. ¿Por qué a Iris? Porque vamos a hacer un aprendizaje con flores y demás. Entonces, porque vamos a precargar un dataset. El dataset, acuérdense que es un conjunto de datos que tenemos preestablecidos, datos preestablecidos, para que entonces el Machine Learning que vamos a aplicar aquí aprenda sobre esas flores y pueda identificar flores. Entonces, vamos a decirle aquí. Vamos a decirle también que vamos a importar de la librería sklearn el model selection. Y vamos a importar los elementos para el tema del entrenamiento, porque tenemos que entrenarla también, pues no lo loco. Eso es test, como estaba allí. Entonces, please. Luego vamos a importar de aquí también, vamos a importar de la librería sklearn, estamos en sklearn todavía. No es el vecino, vamos a importar el árbol, tree.tree, y de allí vamos a sacar imports. Vamos a sacar el clasificador de decisiones. Vamos a decirle aquí decision y no, métricas no lo necesito. Métricas, porque vamos a hacer algo más básico que eso. Entonces, era import decision tree classifier, bien, el clasificador. Pero ahora necesitamos al señor Panda. ¿Por qué necesitamos a Panda? Primero vamos a importarlo, import pandas, y para usarlo de forma abreviada, como si esto fuera base de datos, vamos a decirle PD. Cada vez que utilizamos PD, básicamente lo que estamos es importando trabajando con la librería Pandas. Entonces, Pandas lo que hace es que nos ayuda a ver los datos como si fuera Excel. O sea, él básicamente lo que me lo organiza bien Pandas. Básicamente él lo que hace es que lo organiza.
A diferencia de ese kernel, que ese kernel básicamente contiene el cerebro de la inteligencia artificial en este caso, porque es el que se carga del aprendizaje. Entonces, vamos a verificar si todo funciona bien. Vamos a decirle aquí print, librerías cargadas. Creo que ahí está bien. Vamos a ejecutar. Se toma su tiempo, porque como ustedes sabrán, él está consumiendo recursos del propio Google. Miren aquí donde dice la cantidad de RAM y ejecuta y librerías cargadas. O sea que todo está funcionando bien hasta ahora. Ahora lo que tenemos que hacer es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, cargar y ver los datos. Vamos a cargar y ver los datos. Vamos a quitar esto de librería cargada aquí. Vamos a decirle aquí, mira. No, vamos a agregarlo aquí mismo. Yo voy a agregar aquí un segmento de código aparte, pero vamos a agregarlo aquí mismo para evitar confusión con esto. Vamos a decirle al cargar los datos. Primero vamos a cargar el dataset. Vamos a decirle iris igual. Si ese mismo es. Entonces vamos a decirle ahora, hay que crear una tabla. Tabla es igual a PD. Recuerden que cada que llamamos a PD estamos llamando a pandas para que nos lo clasifique como si fuera, o que nos lo organice más bien, como si fuera un Excel. PD.DataFrame, creo que es ese, pero aquí el objetivo de la tabla es el tipo de la flor. Tipo de la flor. Y eso va a ser igual a iris. Ajá. Entonces, aquí en vez de tabla solo, vamos a decir tabla. Head. Sí, es head. No me lo automatizó ahí, pero bueno, eso es básicamente para que me muestre las primeras 5 filas. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Empezarle a decir que vaya aprendiendo, porque él tiene que ir aprendiendo, pues, ajá. Hay que entrenar al modelo. Vamos a decirle aquí ahora, X es igual, vamos a separar un chin para toda la estética. X es igual a iris.data, porque lo queremos la información de allí. Y Y es igual a iris.tal, que tal el tema del objetivo. Perfecto. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es utilizar un algoritmo de decisión. Creo que Franklin ha trabajado con eso, en una de las materias nuevas que él tiene para el octavo y noveno. Y básicamente lo que hace es ejecutarnos o poner en función una lógica humana. Si esto o aquello, entonces es X, básicamente. O sea, básicamente a partir de ese algoritmo de decisión, él determina cuál flor fue que le introdujimos y demás. Entonces ahora vamos a decirle aquí, el modelo va a ser igual, esa variable va a ser igual a decisión tree classifier, exacto, ese mismo. Uy, momento, que se fue, por eso no lo quiero poner tan grande, que se me fue ahí. Ok. Déjame decir, modelo es igual a tree classifier. Entonces aquí básicamente lo que yo quiero, esto no va aquí. Esto no. Eso se utiliza cuando el modelo o lo que queremos hacer es todavía más grande. En este caso, lo que queremos es entrenar al modelo. Vamos a decirle que modelo es igual, y me lo ponga fit a x, y. Entonces, a partir de eso, vamos a decirle aquí, para ir probando, ¿verdad? Print es igual, vamos a decirle aquí. Vamos a poner aquí que el modelo aprendió de flores. Entonces, lo que acabamos de hacer es, esa librería me parece que tiene 150 ejemplos o 150 modelos de flores, me parece que tiene, si mal no recuerdo. Entonces, con el comando fit, básicamente lo que la computadora está haciendo en este caso es buscando patrones matemáticos para diferenciar una flor de otra. Vamos a ejecutar esto, a ver qué pasa. El modelo aprendió de flores. Bien, ya aprendió de flores, según esto. Entonces vamos a ejecutar el paso 4. Probar el modelo, porque hay que probar este modelo. Vamos a quitarlo de aquí. Esto no va. Vamos a introducir una nueva flor. Nueva, rayita abajo, flor. Y entonces aquí vamos a poner una especie de arreglo para decirle entonces cuál es el ancho de cada flor, el largo de cada pétalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y así sucesivamente, para que él pueda entonces entender
cuál es una flor y otra no. Son colchetes que quiero. Entonces, dentro de estos colchetes van otros colchetes. Y eso va así. Entonces, 5.1 por un lado, coma, 3.5 por otro, coma, 1.4. Básicamente le estoy dando números al azar y demás. Entonces, 0.2. Para que se entienda. Aquí yo le estoy diciendo que el largo del pétalo es 5.1. Le estoy diciendo que el ancho del sépalo, perdón, aquí es el largo del sépalo. Entonces, el ancho del sépalo es 3.5. 3.5. Y aquí le estoy diciendo que el largo del pétalo es 1.4 y el ancho del pétalo es 0.2. ¿Se entiende? Puede ser cualquier cosa, pero al final lo que yo quiero es que él entienda el tamaño de la nueva flor para que lo pueda identificar. Entonces, vamos a pedirle al modelo que predija, perdón. Entonces, predicción es igual a modelo, porque aquí tenemos que invocar el modelo que está por allá arriba, lo declaramos. Utilizamos a ver si aquí predict, o sea, te va a predecir la nueva flor. O sea, ahí está. Entonces, ahora básicamente tenemos que traducir el número al nombre de la flor. Entonces vamos a decirle aquí, nombre, ahí está abajo flor, es igual a iris. Vamos a invocar ahora nuestro objetivo, target names, exacto, porque es lo que queremos utilizar. Vamos a predecir aquí, vamos a decirle que predicción. Ok, pensé que el error se iba a caer. Bueno, ya sí se dañó. Entonces vamos a ir a decirle aquí para ver si todo funciona bien. Entonces aquí. Ok, ahora sí. Entonces, según el modelo, esta flor es una, dos puntos. Aquí sí vamos a utilizar la llave. Y vamos a decirle aquí, nombre, rayita abajo, flor. Ok, entonces ejecutamos aquí. Setosa. O sea, según el modelo, esta flor es una setosa porque le introdujimos aquí los tamaños y demás, y a partir de eso, y la predicción y demás, obviamente le incluimos cosas y demás, y por eso se prueban así, pero da igual. Entonces, vamos a verificar ahora, ya que introdujimos eso, vamos a ver si él nos la dibuja. Entonces, vamos a decirle aquí, mira, yo quiero, vamos a importar aquí la librería que se encarga de dibujar, vamos a ponerla por aquí. From sklearn.tree import plots y todo esto es Python, ¿eh? Import matplot, que es la librería que se encarga de matplot, de la que se utiliza de graficar elementos en Python a través de código. Entonces, igual que pandas, la vamos a abreviar como PLT, cada vez que utilicemos PLT, básicamente estamos llamando a matplot. Entonces, aquí vamos a decirle, mira, ya después que tú me dijiste que eso es una cetosa, yo quiero que tú me digas a mí ahora cómo se ve esa cosa. Punto. Figure. Y aquí vamos a ponerle aquí entonces el tamaño. Entonces, y 8, creo que sí. Ahí está bien. Entonces, plots, rayita abajo, tree. Entonces, aquí era entre paréntesis para mandarlo como parámetro. Vamos a llamar a modelo. Future, creo que names, exacto, names, exacto. Future names va a ser igual a iris. Punto. Future names, exacto. Ok, bien. Entonces ahora vamos a decirle que la clase del nombre es iris y por último el targets. Está bien. Entonces aquí en Matplotlib. Perfecto. Ok, ya se quitó el error. Vamos a ejecutar y vamos a ver qué cosa nos grafica. Aquí nos graficó el error. Aquí básicamente nos está graficando el, los pasos del modelo, básicamente. O sea, cuáles son los modelos lo que él hizo para llegar a la conclusión de que eso era una cetosa. Miren aquí la clase cetosa y demás. Aquí tenemos una virgínica, por aquí tenemos otra, una versicolor, por ejemplo. Por otro lado tenemos aquí otra versicolor y demás con diferentes tamaños. Aquí nos está diciendo básicamente
de forma gráfica cuáles son los tipos de flores que tenemos allí implementados. O sea, básicamente nos está diciendo aquí de forma gráfica el árbol de decisión que utilizamos para entonces él determinar que eso era una cetosa, como él dice. Ese es el árbol de decisión, básicamente. O sea, aquí acabamos de aplicar de forma simple el Machine Learning. Ustedes pueden trastear por allí y Google Colab está disponible para ustedes. Trastear y ver clic. Aquí, de hecho, estamos utilizando, miren aquí, la capacidad de cómputo de Google. Él nos tiene asignado 12.67 gigas y hemos utilizado 1.72 de disco. Nos tiene asignado 107 básicamente en este momento y utilizamos 38.14. O sea, en lo que acabamos de hacer, hemos utilizado 38.14 gigas de disco. Básicamente esto nos da la capacidad de cómputo que Google nos ofrece y demás, en sentido general. O sea que yo les exhorto a que prueben esta herramienta, es bastante interesante si quieren entrarse al mundo del tema del Machine Learning, entender cómo funciona cada uno de estos elementos. Obviamente que si en algún punto empiezan a desarrollar con Python, por ejemplo, librerías como Matplotlib, Pandas y ese Kernel en algún punto lo van a utilizar Pandas muchísimo por el tema de que nos organiza los datos, Matplotlib porque nos grafica los datos y demás. O sea, que son librerías que, aunque no se dedican al Machine Learning, van a utilizar en el futuro si trabajan con Python y que si se dedican a la ingeniería de software, o sea, codificando, en algún punto van a utilizar Python aunque no quieran. Entonces, en sentido general, como retroalimentación, yo espero que les haya gustado la clase de hoy. En sentido general, vimos muchísimas cosas, muchos elementos interesantes. La semana que viene veremos prácticas de ciberseguridad, el paso a paso. Voy a poner de un lado de la pantalla unos pasos a seguir. Ah, un momento, tengo que levantar la mano por aquí. Julen, ¿te levanta la mano? Como que vi que levanta la mano. No, parece que no. Fue sin querer. Ok, sí, porque fue sin querer. Perfecto. Entonces, eh, veremos qué tan interesante podemos hacer la clase la semana que viene, mostrando elementos prácticos de un lado, o sea, un paso a paso. Verificamos qué es lo que vamos a hacer y qué hallazgos se necesitan, literalmente. Y entonces, del otro lado de la pantalla, haciendo cosas interesantes y vamos a ir probando cosas. Entonces, aparte de dar la clase, obviamente, porque tenemos el temario para terminar este módulo. Nada, yo veo que han trabajado muy bien el tema de las reglas de participación, levantan su mano, participan o escriben directamente en el chat de la aplicación que estamos utilizando, que en este caso es Google Meets. Hemos trabajado con fundamentos de ciberseguridad, seguiremos trabajando con fundamentos de ciberseguridad porque es el último módulo y nos queda todavía un temario que tenemos que cumplir y cubrir. Los logros, los logros alcanzados, resultado de aprendizaje más bien, el día de hoy son crear red simple con el simulador de redes para conectar dispositivos a casa inteligente y desarrolla pronósticos según una hoja de cálculo para realizar listado de actividades diarias. Básicamente eso lo hicimos, pero desde el punto de vista del Machine Learning con Google Colab. Una herramienta bastante interesante que Google nos ofrece, su capacidad de cómputo para probar el tema de Machine Learning. La próxima clase, obviamente, fundamentos de ciberseguridad, porque tenemos algunos temas que debemos terminar de dar. Entonces, en sentido general, yo entiendo que se cumplieron las expectativas, a aplicar lo aprendido y empezar a utilizar todas las herramientas que están allí para que las utilicemos gratuitas, de hecho. Entonces, nada, hasta la próxima semana.